Ayer, ayer estábamos elaborando nuestro escrito de demanda, ¿no? Con todo lo que ya hemos platicado y ya lo estamos aplicando de manera práctica. ¿Sí se ve el escrito? No, todavía no, profesor. ¿No? A ver, déjenme compartir pantalla. ¿Ahí ya? Listo ya, maestro. Bueno, nos habíamos quedado que la parte actora, Pérez Solís Juan, las partes demandadas, luego habíamos señalado que el tipo de juicio, que es un juicio ordinario, escrito inicial de demanda, el tribunal ante el que se promueve, es un juez civil de proceso escrito por materia, de la Ciudad de México por territorio, por turno, ¿no? Y prevención. Habíamos dicho que Juan Pérez Solís es el actor y que se puede presentar una demanda por su propio derecho o por medio de representante legal o apoderado, ¿no? Lo hemos visto en el Código de Procedimientos Civiles, de la Ciudad de México. Aquí está, ¿no? Miren. En el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles, establece que se puede promover los interesados por sí, por sus representantes o por sus apoderados. En algunas ocasiones por el Ministerio Público y en algunas ocasiones por aquellos cuya intervención está autorizada por la ley en casos especiales, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos sobre gestión de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí están promoviendo por sí. Están promoviendo por sí, ¿no? Y después, aquí están promoviendo por sí. Luego, señalo domicilio, que tenemos que señalar el domicilio en términos del artículo 112. En términos del artículo 112, tenemos que señalar el domicilio. Todo litigante en el primer escrito, en la primera diligencia judicial, de designar la casa, designar casa ubicada en el lugar del juicio, ¿no? 112. Entonces aquí ya se señala domicilio para ir a recibir todo tipo de notificaciones y documentos, así como practicar las diligencias que sean necesarias. Son dos cosas, ¿eh? Son dos cosas. Una cosa es oír y recibir notificaciones y otra cosa es practicar las diligencias que sean necesarias. En pocos escritos veo esta segunda parte. Se les hagan las notificaciones y para que se practiquen las diligencias que sean necesarias. Normalmente ponen la primera parte y no ponen la segunda. Luego, también hay que señalar autorizados. Hay dos tipos de autorizados. Los autorizados del 112, párrafo cuarto, y los autorizados del 112, párrafo sexto y séptimo. Miren. Los autorizados del párrafo cuarto
Párrafo primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Alguien está teniendo problemas con su sonido? Bueno, primero, segundo, tercero, cuarto párrafo. Hay dos tipos de autorizados. Los autorizados del cuarto párrafo. Los autorizados del cuarto párrafo, que son las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal, quienes están facultadas para intervenir en representación de la parte que los autoriza en todas las etapas procesales, comprendiendo la alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. Las personas, conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito que se otorgue dicha autorización y exhibir su cédula profesional o carta de pasante en la primera intervención. Entonces, aquí está señalado, estos son los del cuarto párrafo. Con fundamento en el artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles, autorizo al licenciado, quien tiene cédula profesional, expedida por la SEP y con registro de la primera secretaría del tribunal tal, ¿no? Y luego, más abajo, hay los siguientes autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las más facultades a que se refieren los párrafos anteriores. Ahora vean, ¿se acuerdan que les dije que en el Código Civil había una responsabilidad profesional? ¿Lo recuerdan? Sí. Pues también tienen que tomar en cuenta que en el 112 también hay otro tipo de responsabilidad profesional. Miren, dice, señala, las personas autorizadas en los términos del artículo serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice. De acuerdo con las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. De acuerdo con las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás conexas, salvo prueba en contrario. Aquí es diferente porque el artículo que yo le señalé es sobre las obligaciones de medio, y aquí tendremos que aplicar las disposiciones del mandato y demás conexas, pues son el artículo que le señale, ¿no? Salvo prueba en contrario. Y también hay una facultad importante, que es la facultad o el derecho que tienen los abogados para renunciar. En sus contratos de prestación de servicios pongan que en caso de que el cliente no les pague una o más igualas o pagos acordados, ustedes tendrán, se entenderá que es un consentimiento, que es una manifestación de voluntad en el sentido de dar por terminado el contrato de prestación de servicios y por lo tanto los autoriza para renunciar a los cargos que tengan en los procedimientos, ¿no? Entonces aquí, este artículo 112 les da la facultad de renunciar. Mediante escrito, presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Luego, aquí están. Demando de los señores
Emilio Sánchez Villegas, Marta Galindo Velázquez, José Luis Solís Vega, Registro Público de Propiedad y del Comercio, el cumplimiento forzoso de las siguientes prestaciones. Bueno, aquí nos vamos al 255. Nos vamos al 255, en donde están los requisitos de la demanda. Toda contienda judicial principal o incidental principará por demanda en la que se señalará el tribunal ante el que se promueve. El tribunal está aquí. Señor juez civil de proceso escrito de la Ciudad de México, que por turno corresponde. El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. Nombre y domicilio del actor y domicilio para oír y recibir notificaciones. Nombre y domicilio del actor y domicilio para ir y recibir notificaciones. ¿Sí? Luego, el nombre del demandado y su domicilio. Demando de los señores. Aquí están los nombres de los demandados. El nombre de los demandados. Y pueden ponerle aquí los domicilios o los pueden poner abajo. Pueden ser emplazados hasta donde es de mi conocimiento en los siguientes domicilios. Ya los ponen. ¿No? Después, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Son las prestaciones. Prestaciones. Y les dije que en las prestaciones la técnica de redacción es, acuérdense que las prestaciones tienen que ver con tres de la relación jurídica procesal y 4 de la relación jurídica sustancial. De la relación jurídica procesal son 3. El artículo primero, les dije que es del Código de Procedimientos Civiles, establece que solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él quien tenga interés en que la autoridad declare, constituya o imponga una condena. Es decir, las 3 peticiones o prestaciones desde el punto de vista de la relación jurídica procesal en materia civil es que el juez declare, que el juez constituya o que el juez condene. Que declare es reconocer una situación anterior que ya se dio. Que constituya es establecer derechos, obligaciones y una situación a partir de la sentencia. Y que condene es obligar de manera forzosa al demandado a dar, a hacer, no hacer o tolerar, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces aquí, miren, en las prestaciones, que usted declare que soy propietario del inmueble, que usted declare la nulidad o inexistencia del primer contrato de compraventa. ¿Se acuerdan que había 3 contratos? Que usted declare la nulidad o inexistencia del segundo contrato de compraventa. Bueno, acuérdense que usted declare la nulidad o inexistencia del primer contrato por falta de consentimiento. Y después que usted declare nulidad o inexistencia del segundo contrato por falta de objeto que pueda ser material contrato. Tercero, que usted declare la nulidad o inexistencia del tercer contrato de compraventa por falta de objeto que pueda ser materia del contrato.
que usted condene a los demandados a devolverme la posesión del inmueble ubicado en tal. Es una consecuencia de la nulidad, que se restablezcan las cosas al estado en que se encontraban. Que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de daños y perjuicios que se hayan generado durante el tiempo que me han impedido el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. Derivado de los hechos ilícitos, en caso de que se actualicen, pues se tiene que acreditar, existe el derecho a una indemnización. Que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costes. Que usted condene a los demandados a que se abstengan de obstruirme el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. Como ven, está declarativa, constitutiva, de condena, dar, hacer, no hacer, tolerar, ¿no? Entonces, tienen que ustedes tener siempre, cuando establezcan sus prestaciones en materia civil, el artículo primero, declarativa, constitutiva y de condena, y los artículos correspondientes a las obligaciones de dar, hacer, no hacer, tolerar, que están establecidos en el Código Civil, en el libro cuarto. Miren, obligaciones de dar, artículo 2011. La prestación de cosa puede consistir en la traslación de dominio de cosa cierta. Es decir, por ejemplo, que cumpla con el contrato privado o la acción pro forma, que eleve a escritura pública el contrato o la formalización del contrato privado de compra-venta y me transmita la propiedad. La entrega temporal del uso o goce de la cosa cierta. El cumplimiento forzoso del contrato de arrendamiento y por lo tanto que me entregue temporalmente el uso y goce de la cosa, del inmueble arrendado. La restitución de cosa ajena o el pago de cosa debida. Luego, de ahí, tendríamos que buscar las obligaciones de hacer y no hacer. Están en el 2027. Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible. Este mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. El acreedor podrá pedir que se haga lo mal hecho. El que estuviere obligado a no hacer una cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida la cosa. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta el artículo primero del Código de Procedimientos Civiles para establecer sus prestaciones declarativas, constitutivas o de condena. Y tienen que tomar en cuenta el artículo 2027, 2028 de las obligaciones de dar y no hacer y el artículo 2011 de las obligaciones de dar para formular sus prestaciones. Ahora, también les dije que era importante que desde su demanda estén pensando en la ejecución, porque ya les dije que sentencia ganada y no ejecutada se la lleva ya saben, ¿no? Como estamos grabando el curso, no se los puedo decir. Entonces, pues tenemos que pensar en la ejecución. Si es una obligación declarativa, constitutiva de condena, y si es de dar, hacer, no hacer o tolerar, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Vamos a ver cómo está nuestra demanda. Que usted declare que soy propietario del inmueble. Es una simple declaración, no tiene ejecución. Que usted declare la nulidad, tampoco. Que usted declare la nulidad, tampoco. Que usted declare la nulidad. Que condene a los demandados a devolverme la posesión del inmueble. ¿No? Aquí, ¿a qué tipo de obligación se refiere? ¿Condenatoria? De dar, hacer o no hacer. De dar. Ah, perdón, De dar. hacer. De dar, ¿no? Entonces, al ser una obligación de dar, es una obligación de dar de manera forzosa. Me tienen que regresar la posesión del inmueble, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar en el capítulo de la ejecución cómo se ejecuta esta obligación, ¿no? Entonces, me voy en el Código de Procedimientos Civiles, me voy al capítulo de ejecución. Me voy al capítulo de ejecución. Hay un capítulo que se llama ejecución de sentencia. ¿La vieron? Entonces, y aquí buscan el tipo de obligación que se va a ejecutar. Miren, por ejemplo, si la sentencia condena a hacer, el juez señalará al que fue condenado un plazo prudente para el cumplimiento. Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes. Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiera prestarse por otro, se le compelerá empleando los medios de apremio más eficaces. Si el hecho pudiera prestarse por otro, el juez nombrará una persona que lo ejecute a costa del obligado. Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado. ¿No? Y así. Si la sentencia condena a rendir cuentas, si la sentencia condena a dividir una cosa común, si la sentencia condena a no hacer, (525) cuando en virtud de la sentencia o de la determinación debe entregarse alguna cosa inmueble, (525) se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma a la parte que corresponda o a la persona en que fincó el remate, practicando este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. Entonces, ustedes van a señalar, pues nada más, no solo van a señalar en sus prestaciones que los condenen a devolverle la cosa, sino también a que van a poner inmueble ubicado y le van a poner la posesión del inmueble y le van a poner te pido que una vez que dicte la sentencia, ordene de inmediato ponerme en posesión del inmueble
y en caso de que el demandado por sí o por medio de terceros, directa o indirectamente, se oponga, ordene el lanzamiento forzoso, el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública con base en el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Está claro? Porque dice, practicando todas las diligencias que solicite el interesado. ¿Sí? O incluso, también dentro de las diligencias que solicite el interesado, podrían pedir le pido que una vez dicte sentencia, habilite días y horas inhábiles para ejecutar la sentencia y ordene de inmediato ponerme en posesión, porque muy listos pues, se van a trabajar a las 5 de la mañana y llegan a las 11 de la noche, entonces no hay manera. Acuérdense que los días y horas hábiles son de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Entonces, de ahí nos vamos al Código de Procedimientos Civiles y nos vamos al tema nos vamos al artículo 64. Las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los días del año, menos los sábados y domingos y aquellos que las leyes declaren festivos. O sea, aquí hablan de días hábiles. Y luego aquí hablan de horas hábiles, de las 7 hasta las 19 horas. En los juicios de alimentos, impedimentos de matrimonio, servidumbres legales, interdictos posesorios, diferencias domésticas, pérdida de la patria potestad, adopción y las demás que determinen las leyes, no es días ni horas hábiles, inhábiles. En todos los demás casos, el juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen las diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea esta y las diligencias que lleven de practicarse, ¿no? Entonces tenemos que señalar la causa y tenemos que señalar la causa urgente y cuáles son las diligencias. Pues las diligencias es el lanzamiento, ¿no? Porque recuerden que el 525 les permite pedir todas las diligencias que conducentes que solicite el interesado, ¿no? Entonces van a solicitarlo con fundamento en los artículos 64 y 525 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Está claro? ¿Dudas? Maestro, no, No, profesor, muchas gracias. gracias. Bueno, entonces, acuérdense, prestación, declarativa, constitutiva de condena, dar, hacer, no hacer, tolerar y ejecución. ¿Sí? Capítulo del 500 para adelante, si se trata de dar, hacer, no hacer o tolerar, tienen que relacionarlo.
que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de daños y perjuicios que se hayan generado durante el tiempo que me han impedido el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. Esa es una de condena. Es una prestación de condena y al ser una prestación de condena tenemos que determinar si es líquida o ilíquida. En este caso es ilíquida porque no está determinado, ¿no? Entonces, como es una prestación ilíquida, tenemos que pensar en la ejecución. Para ejecutarla tenemos que liquidar, ¿no? Entonces, nos vamos al Código de Procedimientos Civiles. Les repito, si ustedes no piensan en la ejecución, van a tener problemas. El artículo 85, se van al artículo 85. Cuando hubiere condena en frutos, intereses, daños o perjuicios, 85 del Código de Procedimientos Civiles, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. O sea, se establecerá el importe en cantidad líquida en la sentencia o se establecerán las bases para hacerla líquida, o sea, para cuantificarla. Solo en el caso de no ser posible lo uno ni el otro, o sea, que no se fije la cantidad líquida o que no se establezcan las bases, se hará una condena genérica, a reserva de fijar su importe y hacerlo efectivo en la ejecución de sentencia. ¿Y cómo se hace efectivo en ejecución de sentencia? Por medio de un incidente, se van al 88. Los incidentes se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza. ¿Ya vieron? En un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Entonces, aquí, en términos del 85, lo que tenemos que decir es, vamos a pensar en la ejecución. Pues esto es ilíquido, ¿no? No sé cuánto se va a determinar daños y perjuicios. Entonces, le vamos a poner. Le pido que en la sentencia determine la cantidad líquida de la condena o fije las bases para ello a efecto de que pueda liquidar y ejecutar el cumplimiento forzoso de esta prestación. Con base en los artículos 85, 88 y nos vamos otra vez al capítulo, nos vamos al capítulo de ejecución. $514. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y otra ilíquida, se procederá a hacer efectiva la primera sin expresar a que se liquide la segunda. 515. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, cualquiera de las partes al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista a las partes, ¿no? Entonces, tiene que presentar su liquidación, que se condena el pago de daños y perjuicios, pero no dice cuánto.
Entonces, en vía incidental, al final, en términos del 85, del 88 y del 515, ustedes tienen que presentar un incidente de liquidación. ¿Qué quiere decir? Un incidente de cuantificación nada más. Entonces, 515 y luego 516, cuando la sentencia hubiera condenado al pago de daños sin perjuicio sin fijar su importe en cantidad líquida, hayas establecido no en aquella las bases para liquidación, el que haya obtenido a favor su fallo, presentará con su solicitud la relación de los daños y perjuicios de su importe, ¿no? Entonces, también vía incidental. Entonces van a decir que van a presentar su incidente a efecto de liquidar y ejecutar el cumplimiento forzoso de esta prestación. Vía incidental, de acuerdo con las bases que le están pidiendo al juez. ¿Por qué? Bueno, ahorita les digo lo demás. Entonces, que usted condene a los demandados a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costos, ¿no? Entonces, recuerden que seguramente vieron en su clase de procesal que hay en materia de costas, hay dos sistemas, un sistema objetivo y un sistema subjetivo, ¿no? El objetivo es, por el simple hecho de actualizarse la conducta, se generan las costas. El subjetivo es cuando se acredita que la persona actuó de mala fe o abusando del proceso. 138. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare con testigos de asistencia o se practiquen diligencias fuera del lugar. El pago de los gastos será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, es decir, el sistema objetivo, o cuando, a juicio del juez, se haya procedido con temeridad o mala fe, el subjetivo. Siempre serán condenados el que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, el que presentar instrumentos o documentos falsos, el que fuere condenado en juicio ejecutivo hipotecario, el que fuere condenado a 2 sentencias conformes de toda conformidad, el que intente acciones que resulten improcedentes por falta de los requisitos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que señalar que se les condene a los contrarios a pagarles costas y nos regresamos otra vez al 85. La condenación en costas. Perdón. 85. Cuando hubiere condena en frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales hubiere liquidación. Si bien no dice costas, se entiende, se puede aplicar por analogía. Y aplicamos el artículo 85 y se liquidan con base en el artículo 88. Es decir, se presenta un escrito al final, ya que se haya ganado el asunto, en donde se dice, las costas las condenaron al 6% sobre el valor del inmueble, del asunto. El inmueble vale 20 millones y las costas en primera instancia son el 6%, son tanto, ¿no? Son 1.600.000 de costas. Esa es la liquidación. Es hacer una operación para determinar cuánto es de costas, ¿no?
Entonces aquí igual. Le pido que en la sentencia determine la que le liquide la condena o los fajes para ello, a efecto de liquidar y ejecutar el cumplimiento por otra presión, como hacen los artículos 85 y 88, ¿no? Del Código de Procedimientos Civiles. Una pregunta, las costas, en este caso, ¿cómo podríamos cobrarlas si no hay inmueble que ejecutar? Si no hay nada, bueno, tienen 10 años para ejecutar la sentencia. En otras materias cambian los años, en otros juicios cambian los años. Tendrían 10 años para cobrar la sentencia, pero si no tienen nada, hay una solución. Por eso es importante que celebren sus contratos de prestación de servicios y den sus facturas o sus certificados fiscales. Miren, cuando no haya nada, ustedes no van a ser de los abogados que digan, no hay nada que hacer, ya, que se vaya el cliente del despacho. Tienen que encontrar la solución al problema del cliente. A ustedes les van a pagar por solucionar problemas, no por generar problemas. Mientras más problemas resuelvan, más éxito van a tener, más dinero van a ganar, o mientras más problemas generen de los que resuelvan, menos chamba van a tener. Los van a estar cambiando y sacando de los lugares. Miren, en caso de que no haya con qué cobrarse, pueden utilizar una figura. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en las carteras vencidas, ¿eh? Se puede utilizar en la cartera vencida. Es que no hay nada. Acuérdense que les dije que el litigio se puede vender. La cesión de derecho de litigio, ¿se acuerda? Miren. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes. Los créditos incobrables. ¿En qué artículo estamos, perdón? El artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es una deducción, los créditos incobrables. Es decir, lo pueden deducir del pago de impuestos. ¿No? ¿Sale? Entonces no está todo perdido. No, pues es que ya no tienen nada. Bueno, pues podemos tramitar el procedimiento y deducirlo como crédito incobrable. Habría que ver los requisitos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En principio ven el artículo 25, es una deducción autorizada. ¿No? Ustedes van a ser abogados que den soluciones. Bueno. Que se condene a los demandados a que se abstengan de obstruirme el uso, goce, disfrute y libre disposición. Es una obligación de abstenerse o de no hacer. Entonces, nos buscamos la ejecución de no hacer. Si la condena, 524, si la sentencia condena no hacer su infracción, se resolverá en el pago de daños y perjuicios
quien tendrá el derecho de señalarlos para que por ellos se despache ejecución sin perjuicio de la pena que señale el contrato o el testamento. Se resolverá el pago de daños y perjuicios. Y entonces, lo que van a poner aquí es lo siguiente. Le pido que condene a los demandados a pagarme los daños y perjuicios que se actualicen en caso de que incumplan la obligación que se les imponga con base en el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Está claro? Está claro que las prestaciones, la técnica es, artículo primero del Código de Procedimientos Civiles, constitutiva, declarativa de condena, artículos correspondientes del Código Civil que ya les dije, dar, hacer, no hacer, tolerar, y 3, los artículos correspondientes a la ejecución, del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles para adelante, dependiendo del tipo de ejecución. ¿Queda claro? ¿Ya vieron Sí. procesal? ¿Ya vieron teoría general del proceso? ¿Ya vieron procesal? Yo todavía no. Yo todavía no. ¿Nadie? Bueno. Se me hace que nada más estamos como 2 o 3, ¿eh? Esas cámaras ocultas están, No, están profesor. sospechosas. No, profe. No, lo que pasa es que no nos hemos peinado. Ah, bueno. Ok. Sí, profe, es eso. Ah, ok. Bueno. ¿Está claro la técnica de redacción de las prestaciones? Sí, profesor. Sí, profesor, Porque gracias. van a hacer Sí, muchas una gracias. demanda, Claro. van a hacer una demanda al final, ¿eh? Entonces, tienen que aplicarlo. Luego, los hechos. Los hechos. Nos regresamos al 255, ¿no? Nos regresamos al 255. Los hechos en que el actor funde su petición. Precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tienen a su disposición. Proporcionará los nombres y apellidos de los testigos. Debe enumerar y narrar los hechos, exponiéndoles sucintamente con claridad y precisión. Entonces, los hechos, les dije que son los hechos constitutivos de su acción. Y el demandado va a poner los hechos constitutivos de sus excepciones, ¿no? Es decir, de sus hechos impeditivos o modificativos. Y ustedes, sus hechos constitutivos. Entonces, recuerden que los hechos se detallan por el inicio, el desarrollo y la extinción, ¿no? Pero recuerden que les dije que los hechos no son cualquier hecho, sino son los hechos que actualicen las hipótesis normativas
de de los artículos con los que van a lograr o van a intentar lograr las consecuencias legales que busca su cliente. ¿Qué es lo que busca su cliente? ¿Se acuerdan? Que es la primera pregunta. ¿Qué busca su cliente? Pues que lo declaren propietario, que declaren la nulidad de los 3 contratos, que le devuelvan la posesión, que le paguen daños y perjuicios por no haberle impedido el uso del inmueble y que le paguen los gastos y costas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis normativas que debemos de actualizar con nuestros hechos? Pues primero, el tema de la nulidad, ¿no? La nulidad por falta de consentimiento. Luego, la nulidad por falta de objeto que pueda ser materia del contrato, la nulidad por falta de objeto que pueda ser materia del contrato y en consecuencia que se actualiza en la nulidad o la inexistencia, la devolución, que es la consecuencia jurídica, ¿no? Que se anule todo y que se devuelva, ¿no? Y que me paguen los daños. ¿En dónde está eso? Pues vamos a ver el Código Civil, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis normativa? (2224) El acto jurídico es inexistente por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él. A pesar de que dice que no procede efecto legal alguno, hay jurisprudencia que dice que la distinción entre la inexistencia y la nulidad es meramente teórica. Yo creo que no. Yo creo que no. Habría que pelear eso. Yo creo que no por las medidas cautelares. Lo veremos más adelante. El acto jurídico inexistente por falta de consentimiento o de objeto. Y la ilicitud en el objeto, el fin o la condición del acto produce su nulidad. La inexistencia, falta de consentimiento o falta de objeto. Y vamos al Código Civil y la nulidad también nos podemos ir al artículo 6, 7, 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Entonces, si ustedes demuestran que no hay objeto, que no hay consentimiento que pueda ser materia, perdón, que no hay consentimiento, que no hay objeto que pueda ser materia del contrato o que se violaron las leyes prohibitivas o de interés público, pueden solicitar la inexistencia y la nulidad. Entonces, si aquí estamos solicitando la inexistencia y nulidad del primer contrato en donde afirmamos que no hubo voluntad del cliente, en el segundo, en el primero que no hubo voluntad del cliente, pues entonces, ¿cuáles serán los hechos constitutivos? A ver, díganme. ¿Cuáles serán los constitutivos? Otra vez, hechos constitutivos de las pretensiones. Ajá. Sí, lo que les dije es que los hechos constitutivos son los hechos que actualizan la hipótesis normativa que genere la consecuencia que ustedes quieren obtener. La consecuencia que ustedes quieren obtener es la nulidad o inexistencia. Y la hipótesis para lograr esa nulidad e inexistencia y que se regrese todo es que haya falta de objeto, que haya falta de consentimiento o que haya un acto que se haya otorgado en contravención a las leyes prohibitivas del orden público. Entonces, ¿cuáles son sus hechos constitutivos? Es decir, ¿con qué hechos van a actualizar la hipótesis? Pues con el hecho de que nunca sucedió la compraventa, la primera compraventa. O sea, yo pensaría que sería una inexistencia, yo claramente lo vería, pero podría, bueno, en este caso que dicen que es meramente doctrinal,
podría ser la nulidad del... Es que en realidad es una inexistencia. Si es una inexistencia, en la práctica, pues hay jurisprudencia que dice que es teórico, pero por eso nosotros pedimos, bueno, en el despacho se pide ahorita, les repito, no puedo yo litigar, pero en el despacho se pide la inexistencia o nulidad, ¿no? Al final, lo que se pide es cuáles son las hipótesis, cuáles serán los hechos que actualicen la hipótesis. Pues que en la primera compraventa no existió voluntad del cliente, ¿no? Del actor, ¿no? Entonces, miren. Y además, pues, antes de eso, pues que existía el inmueble, que alguien era propietario, que alguien lo transmitió y que en esa transmisión no existió la voluntad del cliente, ¿no? Entonces, al no existir esa voluntad, no se actualiza el consentimiento, que es la hipótesis normativa para lograr la consecuencia, que es la inexistencia de la nulidad y que se devuelvan las cosas. ¿Están de acuerdo? No cualquier hecho. El 7 de enero, el señor Felipe me donó el inmueble. Acuérdense que la técnica es imputarle los hechos a los demás para que puedan contestar y no eludan la contestación. El 7 de enero del 99, el señor Felipe me donó el inmueble, ¿no? Ahí está el inmueble. Aquí pueden poner sus características, precisar el inmueble, la identidad del inmueble, ¿no? Aquí ponemos la identidad. Podemos poner dicho inmueble tiene las siguientes características, ¿no? Superficie, medidas, linderos, colindancias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo acredito con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública. Acuérdense que el 255 señala que tienen que señalar, precisar los documentos públicos y privados que tengan relación con cada hecho, ¿no? Entonces, por eso se señala que me donaron. Luego, el 15 de marzo de 2005, es decir, 6 años después, el suscrito doné a la señora Antonia Juárez y esta recibió. Acuérdense que le tienen que imputar los hechos con los verbos, ¿no? Entonces, permítanme un segundo. ¿No? Esta recibió el uso, goce, disfrute y libre disposición del 50% del inmueble. Bueno, aquí no es el 50% del inmueble, es 50% o el 50% de la parte alícuota, ¿no? Como lo acredito con la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública tal que acompaña como anexo tal. Luego, el 2011, es decir, 6 años después, el juzgado primero civil, en el expediente tal, declaró la revocación de la referida donación y condenó a la señora a devolverme el inmueble. Entonces, el inmueble regresó al cliente. 4. El 30 de mayo de 2013, es decir, 3 años después, la señora Antonia celebró con el suscrito, o sea, impútenle los hechos con los verbos, un convenio judicial en el que las partes nos obligamos a vender el inmueble, pagar las deudas y repartirnos el remanente. Como no acredito con las copias certificadas de todo lo actuado dentro de dicho juicio, ¿no? Luego, el 15 de enero de 2014, un año después, la señora Antonia celebró con el suscrito un contrato privado de compra-venta. Entonces la señora recibió el uso, goce, disfrute y libre disposición del inmueble. Luego, el 20 de enero de 2015, es un año después, la señora Antonia, de acuerdo a lo que me manifestó, fue obligada a salir del inmueble referido por diversos sujetos por medio de violencia, como lo acredito con la testimonial de dicha persona, así como la de los señores tales, nombre y domicilio. Acuérdense que en el 255 se establece que tienen que señalar el nombre y domicilio de los testigos, ¿no?
255 fracción quinta. Proporcionará los nombres y domicilios de los testigos. ¿Sí? Luego. Entonces, de una búsqueda que realicé en el registro público en el folio real tal del inmueble, me percaté de que en el mismo está inscrito en escritura tal, expedida tal, de fecha tal, en el que supuestamente el señor Emilio Sánchez Villegas me compró el inmueble por la cantidad de 10 pesos. Es el caso que en la primera supuesta compraventa, el suscrito no expresé mi voluntad. No firmé dicha escritura. Ni estuve en ese día en la notaría, sino me encontraba en otro lugar. Ajá. Ese es el hecho constitutivo de la falta de voluntad. La hipótesis normativa de la falta de voluntad que va a generar la consecuencia jurídica, que es la inexistencia o nulidad. No lo son los hechos que quieran, no son los hechos que se les ocurran, son los hechos que actualicen la hipótesis normativa que va a generar la consecuencia jurídica del artículo que va a lograr, o que con el que pueden lograr o intentar lograr lo que pretende su cliente. Es la pregunta, es la respuesta a la pregunta que les hicieron ustedes a su cliente. La primera que les dije, lo primero que le tienen que preguntar al cliente, ¿qué quiere? ¿Qué es? Y entonces ustedes tienen que buscar cómo lograr eso que quieren en una consecuencia jurídica mediante la actualización de la hipótesis, mediante las prestaciones. Las prestaciones es la consecuencia jurídica. Los hechos es la hipótesis normativa. ¿Sí? Bueno. Luego, segundo, de una búsqueda que realicé en el registro público, me percaté que en el mismo está escrito una segunda escritura en la que supuestamente la señora Marta Galindo le compró al señor Emilio. El día tal, el señor Emilio vendió el inmueble que no es de su propiedad, porque la segunda supuesta compraventa carece de objeto que pueda ser materia del contrato, lo cual será conformada cuando usted declare la nulidad o inexistencia del primer contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se declara nula o inexistente en la primera compraventa, entonces Emilio no es propietario y entonces Emilio al venderle a Marta le vendió un inmueble que no es de su propiedad y por lo tanto es un objeto que no puede ser materia del contrato. Nadie puede vender lo que no es de su propiedad. ¿Sí? Ese es el otro hecho constitutivo de la acción. Luego, el día tal, el perito evaluador concluyó que el valor comercial del inmueble de la segunda compraventa es de 20 millones y el precio fijado por el señor Emilio y la señora Marta es de 3 millones. Acuérdense que estamos pensando no solo en nuestra acción, sino en los hechos impeditivos y extintivos. Acuérdense que les dije que al haber la segunda y tercera compraventa, la excepción lógica que van a oponer es la excepción de la existencia del tercero adquirente de buena fe. Van a decir, está bien, a lo mejor la primera compraventa es nula o inexistente, pero yo le compré al titular registral. Entonces a mí me respetan mi compraventa. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado, de acuerdo, gracias. Miren, les voy a poner. Sí, maestro. Vean. Vean. Vamos a ver, para que esto no sea meramente teórico. La venta del 2270 del Código Civil. La venta de cosa ajena es nula.
La segunda, o si se declara la nulidad o inexistencia de la primera venta, pues la segunda es nula porque es una venta de cosa ajena, ¿están de acuerdo? Y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe. Pues aquí procedió con dolo porque vendió algo a sabiendas que yo no había, el cliente no lo había vendido, ¿no? Pero dice, debiéndose tener en cuenta lo que se dispone en el título relativo al registro público para los adquirentes de buena fe. ¿Alguien tiene problemas con su sonido? ¿Soy yo? Johaneli, ¿Quién es? ¿Quién es? Fátima, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Ayúdenme, por favor. ¿Usted puede apagarlo, profesor, en los participantes? Ah, ok, yo ya lo apago. ¿Mandé? Ya apagó su micrófono. Perdón. No, bueno, es que no sé hacer eso, pero hoy luego me enseño. Yo les enseño esto y ustedes me enseñan lo otro. ¿No? Me enseñan a pagar y a usar esto. Bueno, ok. Entonces, la segunda es nula, ¿no? Pero dice, debiendo tomarse en cuenta lo que dispone el título relativo para los adquirentes de buena fe. Es la excepción natural que van a poner. Miren. $3,008. La inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos declarativos. Por lo tanto, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni protege los derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente del mismo registro. Pues en principio ustedes dicen, bueno, no convalida los contratos que es nulo, ¿no? No convalida el segundo contrato, ¿están de acuerdo? Sin embargo, hay un artículo posterior que es peligrosísimo. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se celebren por personas que en el registro público aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscritos. ¿Ya vieron? Esa es la trampa que hacen. Simulan estas compraventas y la transmiten y la transmiten y la transmiten para que les hagan valer esta excepción. Yo, como el segundo o tercer comprador, yo le compré al que estaba inscrito. Y por lo tanto, en términos, opongo la excepción del 3009, la imposibilidad de invalidar en perjuicio de tercero de buena fe, que yo soy inscrito. Profesor, entonces ahí no podríamos invalidar el tercer contrato, ¿verdad? Ni el segundo. Porque... Ni el segundo. ¿Y se podría citar la jurisprudencia que nos hizo llegar? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok. Ahí vamos. Dice, no se invalidarán aunque después se anule o resuelve el derecho de su otorgante. O sea, aunque se anule el derecho del primero, aunque se luche el derecho del segundo, dice de aquí, dice que no. ¿No? Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas de orden público. La buena fe se presume, quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. O sea, ¿qué quiere decir? Que el tercero adquirente de buena fe es una presunción iuris tantum. Ya les dije que es la presunción iuris tantum, ¿no? ¿Qué es? La presunción iuris tantum es la que admite prueba en contrario. Así es. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer desde ahorita
pensar no solo en los hechos constitutivos de nuestra acción, sino pensar en cómo vamos a atacar las excepciones naturales del contrario. El contrario nos va a decir que, ¿qué nos va a decir el contrario? Pues que yo le compré al registral, titular registral, entonces no opera en términos del 3009, no me afecta a mí, porque soy un tercero adquirente de buena fe registral. ¿Sí? Entonces, ahí aplica lo que les dije. Lo que les dije de la jurisprudencia. Les dije, permítanme un segundo. Les dije que en estos casos, la manera de desactivar estas cosas es con esta jurisprudencia de la primera sala. Causa biencia. No existe entre quien adquiere un derecho de propiedad del titular registral y los titulares registrales anteriores al vendedor si se trata de compraventas de ejecución instantánea sin que ello implique que el adquirente sea automático tercero de buena fe registral. Lo importante de esta jurisprudencia es sin que ello implique que el adquirente sea en automático tercero de buena fe registral. O sea, no solo por que se le haya comprado al titular registral, automáticamente se convierte en tercero de buena fe, porque acuérdense que la buena fe se presume, es una presunción juris tantum. Y aquí en esta jurisprudencia dice que un tercero de buena fe registral solo puede tener dicho carácter cuando A, B, C y D haya adquirido un derecho real sobre un inmueble de que se trate de quien aparece como titular registral por virtud de un acto jurídico que se presuma válido al momento de la adquisición. ¿Lo cumplió, no? Pues adquirieron. El primero no, pero el segundo y el tercero sí. Lo adquirieron del titular registral, ¿no? Palomita. 2. Haya inscrito en el registro público a su favor el derecho real adquirido. Sí, palomita. Haya adquirido a título oneroso, entendiendo por tal que debe existir una proporción razonable entre el valor de la cosa y el precio o contraprestación pagado por ella. Aquí no. Aquí no hay una relación razonable, porque el inmueble vale 20 millones y ellos lo vendieron y lo compraron en 3 millones. No hay una proporción razonable. Eso genera una presunción humana de que no hay buena fe, de mala fe. ¿No? ¿Quién en su sano juicio? Mande. Perdón, ¿podría decirnos el título de la jurisprudencia, por favor? Sí, aquí está. Causa biencia. No existe entre quien adquiere un derecho de propiedad del titular registral y los titulares registrales anteriores al vendedor, si se trata de compraventas de ejecución instantánea, sin que ello implique que el adquirente sea en automático tercero de buena fe registral. Es la jurisprudencia 82-2013 de la primera sala. ¿Ya vieron? Entonces, Gracias. por eso, un hecho constitutivo será, pues, que el perito evaluador concluyó que el valor al momento de la venta vale 20 millones y ellos lo vendieron en 3. Y lo mismo para la tercera compraventa. De una búsqueda que realicé, me percaté que hay una tercera compraventa en la que supuestamente José Luis le compró a Marta. Y luego, igual, Marta vendió un inmueble que no es de su propiedad porque la tercera supuesta compraventa carece de objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo vimos.
porque no se puede vender un inmueble que no es no es de su propiedad. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en el Código Civil, ¿no? Entonces, pero eso no va a ser suficiente porque ellos nos van a oponer la excepción del 309, ¿no? Entonces, ellos nos van a ponerle la excepción de la existencia del tercero adquirente de buena fe. Sin embargo, nosotros vamos a, desde ahorita, a protegernos y demostrar que no existe proporción razonable entre el valor del inmueble y el valor del precio. Y aquí, igual, hay un avalúo donde dice que vale 20 millones y aquí que vale 4. Y aquí que lo vendieron en 4. ¿Quién es su sano juicio? Esto genera una presunción humana en donde se presupone que no existe buena fe, que existe mala fe, ¿no? Acuérdense de las reglas de la lógica y la experiencia. ¿Quién en su sano juicio vende un inmueble que vale 20 millones en 4? ¿No? Profesor, una duda. Sí. Y si, por ejemplo, en este caso, si el inmueble vale 20 millones y lo venden 4, suponiendo que, no sé, que a lo mejor la persona que lo vende está pasando una mala situación económica y no le queda otra más que venderlo en 4 millones, ¿cómo se podría probar esta suposición en el caso que sea así? Bueno, en este caso existió la compraventa se dio en un mes, se dieron las dos, la segunda y la tercera. Entonces, a lo mejor, acuérdense que si se dio la primera y la segunda, en un mes, pues se me hace inverosímil, ¿no? Que haya sido por esa situación. Entonces, para poder adicionar el tema de la buena fe, para destruir la buena fe, podemos también pedir que se haga una investigación en relación con la capacidad económica de los demandados, ¿no? Por ejemplo, el historial crediticio y el historial bancario. Vamos a suponer, ¿cómo es posible que compren un inmueble que vale 20 millones o que paguen en 4 y de todo su historial tienen 100,000, 50,000, 20,000, 30,000 y que se gire oficio a Hacienda, al SAT, que se gire oficio a su centro de trabajo para que se determine cuánto ganan? ¿No? Entonces, oye, ¿cómo vas a comprar un inmueble de 4 millones y ganas 30,000 pesos mensuales? ¿No? Entonces, ahí tenemos que buscar cómo destruir la presunción de buena fe, ¿no? Entonces, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor, disculpe, ¿puedo hacer un paréntesis enorme? dime. Mire, profesor, por ejemplo, cuando una persona trabaja por su propia cuenta en un juicio de alimentos, por eso dije un paréntesis enorme, pero esta persona no está dado de alta en Hacienda y bueno, no se puede decir, pues, este señor gana tanto, ¿por qué? Porque pues puede ganar 10 millones, puede ganar 1,000 pesos. ¿Cómo pruebo o cómo puedo yo investigar su capacidad económica si no está dado de alta en Hacienda, no está en el Seguro Social, no está en el banco? ¿Cómo podría yo determinar pues que sí tiene medios para dar los alimentos? Ok. ¿Se acuerdan que les dije en estrategia probatoria que estudiaran la probática? Y les recomendé el libro de probática y les recomendé el libro de la prueba de los hechos. Y ahí recuerdan que les dije que hay unas pruebas directas, pruebas indirectas y pruebas subsidiarias. Les dije que en muchos asuntos no hay pruebas directas. Entonces, como en este caso, entonces tendremos que buscar pruebas indirectas.
pruebas indirectas como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, inscripciones en clubes deportivos, pago de colegiaturas, pago de cursos, Facebook, publican sus viajes, publican sus compras, o, por ejemplo, el tema de, a veces lo hacen por medio de terceros, ¿no? Ponen a la hermana a cobrar en la cuenta, ¿no? A la empresa la ponen como administradora y compra, ¿no? O como empleada y compra. Pero, pues ahí se hace una investigación y a ver, pues, la hermana cobra como abogada y la hermana no es abogada. Entonces, la hermana no tiene la capacidad técnica profesional para realizar lo que están realizando, ¿no? Entonces, de manera indirecta vas armando tu rompecabezas. Lo normal es que utilicen a terceros, ¿no? A familiares para cobrar, ¿no? Entonces, que se haga esa investigación, ¿no? Entonces generas una presunción humana, ¿no? Una presunción humana, y el código dice que cuando no se establezca, se señale la capacidad y no haya ingresos formales, pues tienes que atender a la capacidad de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, hay que hacer una búsqueda de los últimos años en trabajos anteriores, porque no solo a lo mejor se salió a trabajar, ¿no? Pero a lo mejor el señor trabajaba en los últimos 2 años, pues hay que hacer una búsqueda de historial crediticio bancario de los últimos 2 años, hay que hacer una búsqueda de la casa en donde vive. Es que me la prestan. Ah, ok, te la prestan. Eso constituye un ingreso. Entonces no estás pagando impuestos. Entonces vamos a darle vista al SAT. Vamos a darle vista a la autoridad ministerial correspondiente por un delito fiscal. Ah, ok, no, pues es que no tengo nada, yo trabajo en el tianguis. Ah, ok, entonces no declaras. Pues vamos a darle vista al SAT. Entonces, y entonces así empieza a dar vista, lo empiezas a acorralar, y va a tener que sacar, ¿no? O sea, es imposible que no tenga ingresos ni siquiera para comer. Entonces, ¿cómo come? ¿Cómo vive? ¿No? No, es que me prestan. Ah, ¿quién te presta? Mi hermana. Ah, ok. A ver, la hermana en qué trabaja. ¿Cuáles son sus ingresos? ¿No? Entonces, de ahí vas generando la presuncional humana. Acuérdense que les dije que hay pruebas imposibles y pruebas inverosímiles, ¿no? Miren. Aquí hay un artículo. Miren. $2.98. Habla de los hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. ¿Es imposible o notoriamente inverosímil? A ver, no le estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. ¿O sí? No. Ah, perdón. El artículo 298 habla de los hechos imposibles o notoriamente inverosímiles. Es imposible que el señor viva con 1,000 pesos. Es imposible que el señor es notoriamente inverosímil que viva con 1,000 pesos, ¿no? Entonces, puedes generar una presunción humana y puedes hacer una investigación de los padres, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los tíos, porque acuérdate que la obligación de dar alimentos
Si no lo cumplen los padres, lo cumplen los abuelos o los demás. Entonces, está bien, no tienes, vámonos con los abuelos, vámonos con los hermanos, con los tíos, y empiezas a meter a todos, ¿no? Acuérdense que la obligación alimentaria no solo es de los padres, ¿eh? Acuérdense que el artículo 305, a falta de o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, recaen los hermanos de padre y madre o los que fueren solamente de madre y padre. Ascendientes, no solo los papás, los abuelos, ¿no? Entonces, empieza a buscar a los padres, empieza a buscar a los abuelos, empieza a buscar a los hermanos, a los tíos, ¿no? Y entonces empieza a armar tu presuncional humana, ¿no? Sí, Y profesor. también puedes solicitar, dices, no, pues es que yo no tengo ingresos, trabajo en el tianguis, trabajo en la combi, trabajo en el taxi, ¿ok? Entonces no declaras, hay que presentar la denuncia, es un delito fiscal. Y entonces lo empieza a acorralar, ¿no? También una cosa que puedes hacer, además de la circunstancial o de la presuncional humana, es buscar testigos. Es que traigo una camioneta, sí, pero no es mía, es de mi hermano. Pero tú la usas, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, pero me la presta. Es un hecho inverosímil, es un hecho notoriamente inverosímil, ¿no? O sea, que sea de un tercero y tú siempre la uses, ¿no? Entonces, utilicen estos hechos imposibles o notoriamente inverosímiles para generar presunciones humanas, ¿no? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Muchísimas Sí. gracias. Bueno. Una pregunta. Mande. En relación al ejemplo que estamos viendo ahorita, en relación al ser adquiriente de buena fe, Sí. en el caso de que ellos hicieran una simulación ante el notario, vamos a suponer que sí le haya pagado sus 2 millones de pesos, que tiene el valor avalúo que está marcando ahí, en este caso, el valor, que sí los haya pagado para simular, por así que una compra de buena fe donde el otro desconocía, ¿no? ¿Ahí qué se podría hacer? Porque probablemente a lo mejor el propio vendedor le está prestando probablemente 2 millones para que ante el notario pues quede sustentado la compraventa, pero probablemente el comprador haga esa devolución de sus dineros al vendedor, nada más para el efecto de la simulación y en su momento pues seguir probablemente delinquiendo con el mismo inmueble, ¿no? Y seguirlo transmitiendo. Claro. Ahí, ¿qué prueba sería idónea para efecto de poder destruir esa simulación? Porque al final del día, pues sabemos que luego las simulaciones pues, son las que nos vienen a ayudar a estas personas para ir transmitiendo los inmuebles, ¿no? ¿Qué prueba nos podría ayudar? Bueno, lo que yo he visto es que lo que hacen es que expiden un cheque y el cheque lo ponen en el apéndice, pero ese cheque nunca se cobra. O sea, lo hacen para simular el pago. Entonces hay que buscar efectivamente si esta persona tenía la capacidad económica, tanto el vendedor como el comprador, en relación a esto, ¿no? Tiene que haber un movimiento bancario para esas cantidades. Ahora, si no hay cantidades, si no es en movimiento bancario, lo que va a ser en efectivo. Y si es en efectivo, hay una prohibición en la ley antilavado de dinero, ¿no? Entonces, a sabiendas de que hay una prohibición en la materia de lavado de dinero, a sabiendas que se celebró en esa compraventa, pues esa compraventa no hay buena fe, ¿no?
No hay buena fe porque a sabiendas de que esa ley no permite pagar en efectivo hasta cierto monto, hay una mala fe. Ahora nos volvemos a regresar. Si no hay pruebas directas, nos vamos a las indirectas. La mala fe, la buena fe se presume, pero la mala fe es la tenemos que probar con la presuncional humana, ¿no? Y dices, bueno, pues es que ya pagaron. Le prestó un tercero y pagó. Entonces, la buena fe, la mala fe la puedes desprender de otros elementos, no solo de la desproporción que exista entre el precio, el valor del precio y el valor de la cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurriría la capacidad histórica del comprador, ¿no? Es inverosímil. No, pero es que me lo prestaron. Es inverosímil que si tu capacidad económica es de 3 pesos, pagues 3, 4 millones. Es que me lo prestaron. Es inverosímil que si tu capacidad económica es de 3 pesos, alguien te preste 4 millones. ¿Por qué? La presuncional humana implica que una persona, el actuar normal de una persona, alguien te va a prestar 4 millones a sabiendas que no tienes un peso, que nada más tienes, que ganas 3 pesos al mes, que no tienes ahorros, que no tienes cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? O luego, por ejemplo, en este caso, ¿se acuerdan que les dije que en la auditoría legal tienen que hacer la búsqueda de juicios y procedimientos relacionados con el asunto, ¿no? Con las partes, ¿no? En este caso encontramos que el vendedor y el comprador, y el vendedor y el comprador, el segundo y el tercero, tenían diversos juicios, ¿no? Entonces, diversos juicios en donde, acuérdense que les dije que ya cuando son cosas juzgadas, pueden solicitarlo vía acceso a la información. Entonces, los pedimos y encontramos que los compradores, los supuestos compradores, tenían juicios perdidos, en donde los habían condenado a diferentes pagos. ¿Quién en su sano juicio, teniendo condenas de pagos, adquiere un inmueble y lo inscribe en el registro público con el riesgo de que lo embarguen y se lo quiten? ¿No? Ese es otro ejemplo de cómo tirar la buena fe, ¿no? Buscar esos juicios en relación a eso, ¿no? Aquí, con eso nosotros pretendemos demostrar, bueno, el despacho pretende demostrar este tema, ¿no? ¿No? Este tema de la mala fe, ¿no? O sea, hay mala fe. Y se podía pedir en este caso, en su momento, el informe bancario en cuanto a las transferencias que se hicieron, en cuanto a las fechas en relación a la fecha de la escritura, ¿no? Se podría, ¿no? Así es. Para ver si fue proporcional en cuanto al pago o es real lo que viene en la escritura en relación a lo que... Así es, a veces los pagos no son reales. A veces estos pagos, no son reales porque les dije, yo vi hace mucho un asunto en donde solo habían puesto el cheque. Entonces, ustedes se van con la finta y ven el apéndice, pues ahí está el cheque, ¿sí se pagó? No, vamos a investigar si se pagó o no se pagó, ¿no? Okay. Y no se pagó, no se había pagado, nada más se puso ahí para justificar. O luego ponen los cheques para justificar que no se pagó en efectivo, pero no los cobran, ¿no? Okay. O vean el tema del juicio, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio va a adquirir un inmueble, lo va a inscribir a su nombre cuando tiene diversos juicios y diversas condenas? ¿No? No hay buena fe. Entonces, para tirar la buena fe, tienen que encontrar y analizar la conducta anormal de la persona en una situación normal, ¿no? En una situación normal, pues no adquieres un inmueble, traes condenas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda respondido? Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Bueno, ok. Sigamos. Profesor, perdón, una pregunta. Sí. Mire, respecto a la ejecución, sí. Comentamos varias veces de que pues, juicio no ejecutado no es ganado, ¿no? Sí.
En el caso y a un inicio de este tema, comentaba que había muchas ocasiones en las que no se sabía quién era el que estaba en posesión de dicho inmueble. Claro. En estos casos, ¿qué es lo que se hace para investigar o tener certeza respecto a las personas que se encuentran en posesión real del inmueble? Nadie está obligado a lo imposible. Son información confidencial, son datos personales. Pero lo que podemos hacer es solicitar que se giren oficios para que se investiguen el contrato de teléfono, el contrato de luz, etcétera, etcétera. A veces de ahí nos dan datos. Si derivado de eso no tenemos datos, o sea, podemos demandar a los que estén señalados en esos servicios, ¿no? En el INE, ¿quién está señalado en ese domicilio, ¿no? En diferentes dependencias, ¿quién está identificado o quién ha puesto ese domicilio? Y entonces señalamos como demandados a esos domicilios, perdón, a esas personas. O la otra, la salida, es el artículo, me parece que es el 100 y cacho, que habla de las personas inciertas. Miren. Ok. Procede la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas. Entonces, ustedes tienen que señalar en su demanda como demandado miren, ustedes tienen que señalar en su demanda, vamos a poner que aquí no sabemos quién está dentro, ¿no? Y para evitar que después nos salgan con un amparo en la ejecución, que no se les oyó y no se les escuchó, porque así le hacen. Ya que se gana, meten a un tercero y presentan un amparo y dicen que son terceros extraños. Entonces, lo que podemos hacer para ese caso, podemos señalar a Emiliano, a Marta, a José Luis y al poseedor. No se ve pantalla, profe. Perdón. Díganme, porque a mí se me va y luego no sé utilizar estas cosas. ¿Ya? Ya se ve. Bueno. Podemos decir, y al poseedor del inmueble, ¿no? Del inmueble. Y en una nota posterior señalan que es una persona incierta porque no saben quién es, ¿no? Y le piden al juez que los auxilie para identificarlo. Que se gire oficio al Telmex, a Comisión Federal de Electricidad, y si aún así no lo identifican, señalan que es una persona incierta, pero le notifican como el poseedor del inmueble, y lo identifican. Y se le notifica en el domicilio como el poseedor, ¿no? O quien actualmente posea el inmueble por cualquier título, podemos ponerle al poseedor del inmueble tal, por cualquier título por cualquier título de hecho o de derecho, ¿no? Es una persona incierta, nadie está obligado a lo imposible. Acuérdense que el 14 constitucional establece que debe ser la letra de la ley, su interpretación jurídica y a falta de ley, principios generales del derecho. Y acuérdense que las leyes regulan situaciones ordinarias. Aquí es una situación extraordinaria. No se conoce. Entonces no les pueden obligar a lo imposible, ¿no? ¿Está claro? Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, bueno. Entonces, ya está aquí, ya aquí está los hechos constitutivos y cierran con, bueno, nos sobran 10 minutos, 15. Después, le pueden meter más hechos constitutivos relacionados con para desacreditar la presunción de buena fe, ¿no? Por ejemplo, aquí les podemos decir, de una búsqueda
de una búsqueda que realicé en, bueno, ¿se acuerdan que les dije en la página, de Poder Judicial Virtual, encontré que los demandados son a su vez demandados en los juicios tales, ¿no? Le pido que al momento de dictar la sentencia tome en cuenta la presunción humana consistente en que una persona normal en una situación normal no adquiere un inmueble ni realiza los trámites de inscripción en el registro público cuando tiene en contra una sentencia en la que exista el peligro de que le embarguen el inmueble, ¿no? Es una presuncional humana, ¿sí? Y ustedes busquen, hay buscadores, ¿eh? Búho Legal. A mí el que me gusta es el de Poder Judicial Virtual. Miren. Es barato. Seguimos viendo su página de Word, profesor. ¿Perdón? ¿No se ve la página de internet? No, Ahí, solo la hoja de Word. ahí. Estamos en la hoja de Word, A ver, profesor. déjenme ver. Permítanme un segundito, permítanme un segundito. Permítanme un segundo. Permítame un segundito, ahorita lo
Ok, bueno. Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla. ¿Ahí ya se ve? Ya Sí, se ve. profesor. Sí, profesor. Gracias. Poder Judicial Virtual. ¿Se pueden ustedes conectar para ver gratuitamente al principio? Ponen, no sé, bueno, a mí ya se me debe haber acabado. No sé, Daniel, no sé, Jesús Ortiz. Ortiz, ¿no? Jesús Ortiz. Y miren, ¿ya vieron todo lo que sale? ¿Ya vieron? Permítanme un segundo. Perdón. Entonces, ¿ya vieron? A ver, les voy a compartir pantalla. Ya por último, ya para terminar y seguir con nuestras actividades. ¿Ya vieron cómo sale todo? Miren. Sí, profe. ¿Se acuerdan de la doctrina de los actos propios? ¿O no? Sí. La doctrina de los actos propios, en donde una cosa no puede ser y ser a la vez, ¿no? En donde el litigante que dice una cosa y luego dice otra es el de la chimoltrufia, ¿no? Así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Entonces ustedes tienen que buscar juicios anteriores para ver qué dijeron, ¿no? Y dos, para buscar la buena o la mala fe, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda en relación con los hechos? No, profesor, ninguna, gracias. Bueno, Sí. mañana Claro, profesor, muchas gracias. Mañana seguiremos con el capítulo de Derecho. Seguiremos con el capítulo de Derecho y después de ahí seguiremos con el tema de las pruebas. Y de ahí vamos a seguir con los siguientes temas, ¿no? Yo espero que mañana, bueno, ya mañana es jueves, mañana terminemos la estrategia procesal ofensiva y después el viernes y lunes de la otra semana nos metemos a la estrategia procesal defensiva, que ya es muy similar en su estructura, ¿no? Pero tiene algunas diferencias. Y entre viernes y lunes nos metemos a la estrategia procesal ofensiva. El martes ya tendríamos nuestra clase de los temas que les voy a comentar. Tengan la lista, solo nos van a alcanzar para 5 temas. Yo quiero hablarles de la jurimetría, quiero hablarles del compliance, quiero hablarles de
algunas del marketing legal y quiero hablarles de el tema de cómo yo formé el despacho desde cero. O sea, ¿qué hice? ¿No? Entonces, esto, ¿por qué se los digo? Porque en programación neurolingüística hay una cosa que se llama modelaje. El modelaje es copiar lo que hicieron otras personas que ustedes consideran que han hecho alguna u otra cosa que ustedes quieren hacer. Entonces, ustedes tienen que buscar cómo le han hecho otras personas para lograr lo que han logrado y copiarlo, ¿no? Adaptarlo y copiarlo. Entonces, yo les creo que es un tema muy importante, práctico, de qué hicimos nosotros para crear el despacho. Todos los problemas que nos hemos se ha encontrado, yo les reitero, no puedo ahorita litigar, no estoy en el despacho, sí estoy litigando, pero, bueno, no litigando, sino viendo, coordinando estrategias de litigio en el área que estoy, litigio muy, muy complicado, litigio muy complejo, pero también muy interesante. Entonces, todo lo que hicimos y todo lo que en su momento, los obstáculos, los problemas, los impuestos, el personal, la oficina, no sé si, yo creo que esos temas son más interesantes, o bueno, no sé si más interesantes, pero más prácticos, que no, todo lo demás lo van a encontrar estudiando ustedes, ¿no? O sea, con esta metodología que bien o mal les he explicado, pues creo que van a tener herramientas después de este curso para ustedes iniciar ya, de ahí partir. De esta estructura pueden partir. Y yo creo que esos temas son muy importantes. No sé cómo lo vean ustedes. Muy interesante, muy bien. De acuerdo, profesor. Muy interesante, la verdad, profesor. Entonces, ¿sí están de acuerdo en esos temas, la clase final? Sí, profesor. Sí, profesor, sin problemas. Podría ser igual así como que lo que usted nos decía de los pasos que siguió y nosotros, por ejemplo, irle haciendo así preguntas. Sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. y estaba yo pensando para terminar, porque yo creo que no vamos a terminar el martes, si el domingo pudiéramos tener 1 o 2 horas, no sé, de 10 a 12, de 10 a 12 o en la tarde, o no sé, de 9 a 11, ¿no? De 9 a 11, tener una clase de 9 a 11 para avanzarle y ya estar más desahogados el lunes y el martes, para no dejar el temario incompleto, ¿no? Los que puedan, no es obligatorio. De acuerdo, profesor. ¿No? Los que puedan. Yo creo que vale la pena, porque al ¿Este final... domingo, maestro? ¿Mandé? ¿Este domingo? Sí, para que ya podamos concluir el martes. ¿No podría ser más temprano, profe? Bueno, por los que trabajamos. ¿Quién trabaja el domingo? Yo trabajo el domingo. Bueno, nosotros también. Yo también. ¿A qué hora trabajan? Yo desde las 9, 10. Bueno, 9 o 10. o a lo mejor lo podríamos hacer. Profesor, o lo puede hacer también en la tarde, ¿no? El domingo. Sí, por favor. Pues sí, Para los que no pueden en la lo podemos mañana. hacer en la tarde. ¿Les parece mejor en la tarde, el domingo más o menos como de 7 a 9? Sí, Me profesor. parece bien domingo de 7 a 9, maestro. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. yo creo que vale la pena para poder terminar bien el temario y ya estar desahogados el lunes y el martes tener nuestra clase final, ¿no? Espero, bueno, que les esté sirviendo esto y que les cambie la mentalidad y que les cambie el chip que traen del derecho muerto al derecho vivo, ¿no? Y que les cambie su pensamiento o que empiecen a generar un pensamiento estratégico, ¿no? No solo es leer el código, no solo es leer los libros, sino hay que generar pensamiento estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y buscar las soluciones más rápidas y más prácticas para resolver el problema del cliente, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a subir las clases, yo creo que entre hoy y mañana, las que faltan, para ya tenerlas, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? No, ninguna, profesor. ¿No? Gracias. ¿Todo claro? Profesor, yo sí tengo una duda. Mande.
Lo de la demanda que nos comentó que tenemos que elaborar, ¿para cuándo sería? ¿Cómo la Mañana se los voy tendríamos a que- comentar, Ah, ok, gracias, profesor. Qué ¿no? amable, gracias. Ok, bueno. Profesor, nada más una cosa, por ahí les había pedido a ver si me podían apoyar con los links de búsqueda que dio creo que la segunda clase. Ah, sí, sí, la segunda clase la vamos a subir. Ok, Sí, vamos a subir ya todas las que faltan, ¿no? perfecto, gracias. Y les pido que no se pierdan, ya que terminamos el curso, sigamos en el chat porque pues vamos a seguir creando cursos, diplomados, talleres, temas así desde esta perspectiva práctica, ¿no? Creo que es un vacío que hay en la educación y en su momento vamos a crear, ya les comenté, una AC para incentivar y crear al alcance de todos estos temas, ¿no? Y pues voy a necesitar gente que me ayude a armar los contenidos y a intervenir en la C, ¿no? Entonces no se pierdan. También por último, a los que no les he contestado que han marcado y me han mandado mensajes, ténganme paciencia porque tengo una carga excesiva de trabajo. Entonces en breve les voy a contestar, ¿no? Órale pues, nos vemos mañana. Muchas gracias, maestro. Hasta mañana. Tenga buen día. Saludos. Hasta mañana, profesor. Buen día, gracias. Saludos. Hasta mañana. Hasta luego.